El día de hoy nos va a estar acompañando el doctor Harold Pérez con su conferencia Sarcopenia abordando al adulto mayor. No está de más recordar que vamos a tener sesión de preguntas para el final. Los micrófonos durante la charla van a estar desactivados y pidiendo la palabra vamos a iniciar las participaciones. La palabra la pueden solicitar al lado de su nombre donde dice levantar la mano. También la pueden hacer vía chat y con mucho gusto se le hará llegar la participación al doctor Harold. Entonces, doctor Harold, muchas gracias, bienvenido y yo creo que podemos iniciar. Bueno, vale, muchas gracias David, doctor Caicedo. Muy agradecido de estar aquí. Muchas gracias a los participantes también. En la noche de hoy vamos a empezar hablando de sarcopenia y es un tema bastante importante por el hecho de que hoy vemos pacientes en cirugía que hace 20 años no teníamos. Estamos cada vez expuestos a lidiar con pacientes que son de un grupo etario mayor y de hecho en las estadísticas se verifica que la población mayor de 65 años viene en aumento en los últimos años y que en unas proyecciones que se hacen en diferentes estudios a nivel americano y a nivel de la OMS, se proyecta que más o menos el 20% de la población mundial, esto es, una persona de cada cinco, va a ser un adulto mayor de 65 años. La sarcopenia tiene una prevalencia bastante variable, si bien es bastante consistente que se ve afectado en general el grupo de las mujeres y además aquellos pacientes que son de raza blanca. De todas maneras, es muy fácil encontrar sarcopenia en varios grupos étnicos y la diferencia estaría de pronto en la proporción. Lo importante también sería establecer el grupo etario. No en todas las edades se presenta el mismo índice de sarcopenia, hay un proceso relacionado con la edad que a medida que va aumentando la edad de la persona, vemos que la prevalencia aumenta. Y es así como en pacientes mayores de 80 años podríamos llegar a tener prevalencias por encima del 20%. Hay una relación clara entre la sarcopenia y los desenlaces malos que puede tener un paciente. Este gráfico, por ejemplo, muestra la relación entre sarcopenia y el tiempo de hospitalización y lo establece claramente como un factor de riesgo. Entonces estamos frente a una patología que es real. Cerca del 78% de los pacientes que están hospitalizados, que son mayores de 65 años, son pacientes que tienen sarcopenia y que no están diagnosticados o no están tratados en algún momento. Entonces es bastante importante tener en claro que estamos frente a una amenaza real. El concepto de sarcopenia se lo debemos al doctor Irwin Rosenberg. Empezó a partir de una conferencia en nutrición americana que se dio en el año 1988. Fue quien acuñó el término por primera vez, haciendo referencia a los pacientes que tenían más edad y que perdían masa muscular. Y a partir de esto se desató una corriente de estudios, sobre todo en los journals de endocrinología y gerontología, que se encargaban de estudiar el envejecimiento como un proceso que no debería ser como lo teníamos estigmatizado, que era que la persona vieja era la persona que tenía enfermedades, la persona anciana era la persona que tenía comorbilidades, porque eso era parte normal del envejecimiento y no es así. De hecho, se empezaron a describir en líneas en donde se definía lo que era el concepto de envejecimiento sano versus el envejecimiento patológico. Es así como cerca del año 2008 ya este concepto de sarcopenia, de pérdida de masa muscular, se integra al concepto de dinapenia propuesto por Clark y colaboradores, en donde se define lo que es también la pérdida de fuerza. No todos los pacientes que pierden masa muscular pierden fuerza, pero sí podemos tener una conjunción en un nuevo término en donde la sarcopenia ya involucra al paciente que pierde tanto masa como fuerza. Entonces, esto fue evolucionando hasta que en el año 2016 se considera, gracias a Anker y a sus colaboradores, el concepto de sarcopenia no como una condición, sino también como una patología, y se le da un código internacional de enfermedades que hace mucho más fácil su registro, los estudios y el interés de la industria en esta condición. Entonces, podemos encontrar dos tipos de sarcopenia. Una sarcopenia que está relacionada con la edad, pero que llamamos primaria,
que es la pérdida que tiene la persona, podemos ver en la línea verde, una pérdida de la condición muscular, pero que es una pérdida que no va a interferir con las actividades diarias de la persona o con su estado físico, y que se puede ver comprometida por otros factores como son un estrés agudo, por ejemplo, una caída, una hospitalización, que puede acelerar este proceso sarcopénico, o una enfermedad crónica que ya lleva al paciente con deterioro, como por ejemplo una enfermedad renal crónica que genera a fin de cuentas una nefropatía perdedora de proteína. Entonces tendríamos un paciente que a la larga está mucho peor que lo que estaría un paciente si no tuviera esas condiciones. Entonces ya eso se llaman sarcopenias secundarias. Dentro de esto también se involucran todo lo que son los trastornos de malabsorción y enfermedades neuromusculares que pueden predisponer a unas atrofias que ya son secundarias. Entonces, importante, el concepto ha ido evolucionando hasta el día de hoy. Tenemos lo siguiente: el paciente con sarcopenia es el paciente que tiene una disminución de la masa muscular, pero que además o tiene disminución de la fuerza muscular o del desempeño físico. Puede tener los dos o puede tener la pérdida de la fuerza muscular. En tal caso, si tiene los dos, se denomina sarcopenia severa, que ya el paciente tiene un desempeño físico bastante afectado. Y si no, se define solamente sarcopenia. Si el paciente tiene una pérdida de la masa muscular, pero todavía no se afecta en su fuerza muscular o desempeño, hablamos del concepto de presarcopenia. Recordemos esta diapositiva, más adelante la vamos a traer a colación para los diagnósticos. Entonces, dentro del fenómeno fisiopatológico, ¿qué ocurre cuando envejecemos? Hay unos procesos que ya están descritos y que se replican en la mayoría de la población, y es que cerca de los 30 años nosotros logramos nuestro pico de masa muscular máximo. Y esto coincide con los fenómenos de osificación de los centros axiales del tobillo, por ejemplo, en un cuerpo que está respondiendo a una preparación fisiológica para la cantidad máxima de masa muscular o coordinación que vamos a tener. Y a partir de los 30 años empieza a decrecer hasta un 40 o 50% a los 65 años la cantidad de masa muscular que nosotros tenemos. Este proceso se incrementa aún más si tomamos como referencia a los pacientes de 80 años. Y también ocurre que además de la pérdida de masa muscular, estamos perdiendo la capacidad de restablecer ese músculo porque disminuye el índice basal, lo que quiere decir que hay menos anabolismo y menos requerimiento proteico. Es una relación estrecha que existe entre el sistema muscular y la leptina, por ejemplo, en donde los pacientes que ya tienen una pérdida de masa muscular tienen también una saciedad temprana, lo cual es bastante paradójico teniendo un requerimiento nutricional alto. Empieza a haber un aumento de la grasa. No es desconocido que podríamos tener infiltración grasa en los músculos con el paso del tiempo, pero sabemos que este proceso de infiltración grasa está relacionado con menor función y un trabajo degenerativo a nivel muscular. Además de eso, hay cambios de hábitos que Gallagher, en una revista de gerontología, describe todo lo que es el fenómeno cultural que obliga a que el anciano, a medida que va envejeciendo, va siendo relegado de las actividades de la vida diaria, y casi siempre se le dan actividades que básicamente lo confinan al sedentarismo. Entonces, es un mito que siempre vamos a tener personas flaquitas, personas con índice de masa corporal bajo para que tenga sarcopenia, ¿no? El sarcopénico puede ser incluso un obeso. Podemos tener una persona con un índice de masa corporal alto, pero con una distribución corporal de los macros bastante mala. ¿Qué pasa a nivel muscular? Recordemos que tenemos fibras de diferentes tipos. Están las fibras que se denominan fibras rojas, que son las fibras tipo 1. Se le denominan rojas por su alto contenido en mioglobina y un potencial oxidativo bastante grande, es decir, tienen buena resistencia, pero son fibras pequeñas, en contraparte a las fibras blancas o la tipo 2B, que son fibras de gran tamaño, de mucha relación con motoneuronas y que tienen un potencial de contracción mucho mayor, pero con la desventaja de que son fibras que se agotan muy rápido. Tendríamos también las fibras rosadas o tipo 2A que conjugan aspectos fundamentales tanto de la tipo 1 como la tipo 2B, y esto lo traigo a colación porque en los adultos recordemos que las actividades que involucran este tipo de fibras 2B son las que principalmente vamos dejando de hacer, es decir, las actividades de carga, las actividades más enérgicas, y es por eso que hay una pérdida selectiva de las fibras tipo 2B en esta sarcopenia. Además de eso, hay un estímulo que se genera en doble vía, es decir, no solamente es la fibra muscular y la contracción de la misma, sino el proceso de reclutamiento
y de la conexión que hay en la placa neuromuscular, lo que quiere decir que hay pérdida de motoneuronas también. El músculo que no utilizamos no solamente se atrofia el músculo, sino también la vía piramidal en esa ruta de contracción, que es lo que denominamos memoria muscular, y que también facilita la pérdida de la coordinación. Entonces vamos a tener que en todo este proceso el paciente tiene una atrofia que es selectiva de la fibra tipo 2, que también involucra la parte neuronal, y además es una atrofia que es apendicular, que se genera principalmente en los miembros. Aquí vemos un resumen de lo que ya comentamos. Se genera principalmente en los miembros y es por la disposición de las fibras, que por lo general son fibras en distribución peniforme, es decir, tienen una disposición oblicua de mayor cantidad de fibra por área seccional del músculo, que lo que hace es que sea mucho más difícil mantener estas fibras apendiculares que las fibras, por ejemplo, axiales. Entonces, es mucho más fácil ver al anciano que está haciendo actividad un poco más de estabilidad, de pronto, permanece mucho más tiempo sentado, sus caminatas son más lentas, entonces es mucho más difícil mantener la musculatura apendicular. ¿Qué pasa con el músculo? Y es que no solamente se trata de una actividad contráctil. El músculo ha venido siendo estudiado por grupos de endocrinología en donde se acuña el término secretoma para describir toda la cantidad de actividades que tiene el músculo sobre el sistema endocrino. Es un regulador bastante importante y se ha constituido un órgano per se. Las actividades o algunos ejemplos de las actividades que puede realizar el músculo a gran escala o a actividad endocrina son, por ejemplo, la producción de interleuquinas que regulan el perfil inflamatorio, el perfil inmunitario y también la producción de factores que pueden regular el metabolismo de la glucosa, como la regulación de la cantidad de glucosa a través de los canales GLUT o la producción de factores de crecimiento insulinoide o también de somatostatina, entre otros. Hay muchas formas en las que el músculo puede influir con todo el eje endocrino del cuerpo. Pérdida muscular sobreviene una cantidad de efectos negativos. En el caso de los efectos negativos que pueden ocurrir con la pérdida muscular, ya se han estudiado también y se generan diferentes efectos dependiendo de la cantidad muscular que nosotros perdemos, tanto como que con el 10% podemos enfrentar ya una disminución de la inmunidad innata y esto nos pone en riesgo de infección. O fíjense lo que pasa cuando ya hablamos de un 20% en la cicatrización. Es un aspecto muy importante, sobre todo en los pacientes postoperatorios. También podemos tener pacientes que tengan una rehabilitación cruenta porque no tienen la fuerza y están predispuestos a una fragilidad. Y por último, pacientes que pierden mucha más cantidad de músculo pueden estar enfrentados a un riesgo aumentado de muerte y usualmente estas muertes son asociadas a infecciones nosocomiales. Esto es grave teniendo en cuenta que el 78% de los pacientes que tenemos están con una sarcopenia, digámoslo así, tácita, que no se ha trabajado. Y esto no se deja para pacientes que están digamos, en las demás especialidades, sino también para el área quirúrgica, en donde pacientes que van a ser sometidos a cirugías gastrointestinales o pacientes que van a ser sometidos a cirugías ortopédicas presentan una mayor mortalidad pre- y postquirúrgica. Esto ha sido replicado en diversos estudios. Y la sarcopenia se presenta por sí sola como un predictor independiente de fracturas por fragilidad. Y además de esto, el paciente tiene menos potencial de consolidación, menos potencial cicatrizal, que ya lo habíamos hablado, y mayor riesgo de infecciones. Un paciente con muy mal pronóstico. Entonces, estamos frente a una patología que nos está produciendo una cantidad de efectos deleterios. Y se fundamentan en estas teorías que son las denominadas teorías de los loops, en donde básicamente la sarcopenia obliga al paciente a seguir siendo sarcopénico desde 3 puntos de vista. Uno de ellos es la actividad, otro la nutrición y otro el metabolismo. Vamos a desglosar cada uno. En el loop de la actividad lo que sucede es que el paciente es un paciente sedentario, ¿cierto? Un paciente adulto que está haciendo menor actividad, pero ese sedentarismo poco a poco lo obliga a tener un desacondicionamiento muscular. Ese desacondicionamiento muscular favorece que en movimientos súbitos o en riesgo de caída el paciente presente lesiones o disminución de la capacidad física, lo cual lo obliga a seguir siendo sedentario. Entonces estamos frente a un loop del cual el paciente no puede salir si no rompemos esto a través de la actividad. Otro punto es el loop de la nutrición y es uno de los más importantes porque el paciente poco a poco va adquiriendo una menor capacidad para procesar los nutrientes y para hacer anabolismo.
Esto a su vez hace que el cuerpo, por lo que hablamos previamente a través de la leptina, determine que el paciente tenga menor requerimiento calórico basal en el día y al mismo tiempo menor ingesta. Y hay un punto importante que son los medicamentos. Por lo general, pacientes que tienen comorbilidades, como por ejemplo medicamentos antihipertensivos, que tienen medicamentos que pueden afectar la mucosa gástrica, como los inhibidores de la bomba de protones, etcétera, podrían tener también una influencia y producen una atrofia o una alteración en los metabolismos del calcio, etcétera, que pueden contribuir también a este loop de la nutrición. Por último, tenemos el loop del metabolismo, que es el paciente que está generando, o sea, el hecho de que ocurra uno no quiere decir que excluya al otro, son loops que se generan de manera simultánea, pero considerando acá la parte endocrina, el músculo entonces empieza a tener un estado proinflamatorio crónico. Entonces se pierde la capacidad reguladora sobre el estado que vimos previamente, tanto inmunitario como en las prostaglandinas que tiene este tejido muscular, y se empieza a disminuir la producción de todas las hormonas que mantienen al músculo. Es decir, el músculo está en una condición donde está perdiéndose masa y la capacidad reguladora, pero también no se está dando una respuesta de retroalimentación positiva para que, de retroalimentación negativa para que el músculo se conserve. Todo lo contrario, el músculo se sigue perdiendo. Entonces tenemos tres loops importantes. ¿Cómo hacemos para diagnosticarlo? Teniendo ya el concepto claro y sabiendo lo que está pasando, vamos a utilizar herramientas objetivas para medir la pérdida de la masa muscular y también la pérdida del desempeño muscular en estos pacientes. Pero entonces no sería lo mismo diagnosticar o aplicar las herramientas en un paciente que tenga una pérdida muscular como por ejemplo Arnold Schwarzenegger, que si ese paciente de los 27 a los 70 años probablemente habrá perdido 3 o 4 veces la masa muscular de las personas que estamos aquí presentes, pero no está en malas condiciones. Entonces, lo que se deben utilizar como medidas son condiciones que pongan en riesgo a la mayoría de la población. Es decir, si en algún momento la pérdida de masa muscular compromete tanto la fuerza como el desempeño físico, en esos casos vamos a tener una sarcopenia relevante. Entonces, recordando otra vez la diapositiva que vimos previamente del concepto, vamos a buscar maneras objetivas de medir cada uno de estos puntos. Y las formas de medición están dadas. Para la masa muscular, el gold standard no lo puse en la diapositiva, pero es la resonancia magnética. La resonancia magnética tiene la capacidad de discriminar muy bien los tejidos y de discriminar incluso la infiltración grasa en los músculos y diferencia muy bien entre un tejido y otro. Pero la resonancia no tiene la capacidad de que sea costo efectiva, no se puede aplicar en la mayoría de los pacientes y estamos frente a una enfermedad bastante prevalente. En estos casos se utilizan métodos más costo efectivos como la plicometría, la bioimpedanciometría o el densitómetro, al igual como lo haríamos con la osteoporosis. En el caso de la plicometría se trata de medidas con unos pliegues básicos en puntos importantes a través del cuerpo humano que nos dan una medida en milímetros y esto a través de fórmulas puede llegar a estimar la cantidad de componentes grasos o musculares en la persona. Está sujeto a errores de la persona que lo ejecuta, por lo tanto no es tan confiable, pero ya con las medidas más objetivas que podremos tener a través de un bioimpedanciómetro o un densitómetro, podríamos diagnosticar mejor la masa muscular. El bioimpedanciómetro funciona con rayos infrarrojos, emitiendo rayos y haciendo ecos en los tejidos, algo similar a lo que ocurre con la ecografía, pero en este caso se miden qué tanto rebotan esas longitudes de onda y podemos ver una estimación indirecta también de los tejidos subcutáneos, el tejido muscular, a través de estas ondas. Y la densitometría, ya conocemos nosotros el proceso, trabaja también con los compartimientos corporales y trabaja con las densidades de esos compartimientos, pero tiene un punto importante en desventaja y es que pacientes que tengan enfermedades renales crónicas que retengan líquido o pacientes que tengan trastornos, por ejemplo, del drenaje linfático, son pacientes que acumulan líquido y este líquido del edema no puede diferenciarlo muy bien la máquina con respecto al tejido acuoso representado en la masa muscular. Entonces, hay un factor de riesgo que en algunos casos puede sobreestimar la masa muscular en estos pacientes. Es un dato para tener en cuenta, pero es el más utilizado y el que hasta ahora es más costo efectivo y más reproducible. En el caso de la fuerza muscular, utilizamos desde fenómenos subjetivos, como por ejemplo un apretón de mano, ya esto está relegado
Antes se miraba al saludar al paciente cómo estaba apretando las manos y nos hacíamos una idea subjetiva de cómo estaba la fuerza de ese paciente, pero esto ya se ha relegado porque es bastante subjetivo. Podemos poner al paciente a que haga una carga física objetiva, por ejemplo, 5 libras, 10 libras, pero el método más confiable hasta ahora es el dinamómetro de Hamar, como este que tenemos aquí, en donde se utiliza con la fuerza, la parte representativa de la fuerza es la fuerza prensil. Más adelante vamos a ver por qué esa fuerza prensil de la mano es bastante importante y bastante reproducible en estos estudios. Y por último, el desempeño físico, que podemos utilizar la cadencia de la marcha de la persona, es decir, la velocidad de su marcha, o levantarse de la silla, que es un test que se llama test de Get Up and Go, que el paciente se levanta de la silla, camina una distancia y se regresa. En estos estudios, pues cada uno tiene una forma de hacer unos referentes y de describir cuándo el paciente tiene baja masa muscular, cuándo tiene baja fuerza muscular y cuándo su desempeño físico está comprometido. Vamos a ver cada uno. Empezando por la masa muscular. Esto es lo que hace un densitómetro, hace un filtro y va básicamente separando a través de cálculos las densidades del cuerpo. De nuestra masa corporal total hay un porcentaje de grasa y un porcentaje magro, que este porcentaje magro va decreciendo con la edad. Y que dentro de ese porcentaje magro, si quitamos el hueso, vamos a tener el tejido magro, que es tejido blando, pero que además de esto, involucra todos los órganos de tejidos musculares lisos, el grupo de arterias y venas, etcétera. Entonces, incluyendo algunos esfínteres que se sacan y tendríamos entonces la masa total muscular esquelética, que se puede dividir entre la masa apendicular y la masa troncal. Y más o menos de la masa apendicular el 75% están los miembros inferiores. ¿Por qué traigo esta colación? Es porque básicamente estos son los índices que se utilizan. Hay estudios recientes que utilizan en los miembros inferiores, pero el que más se utiliza como referencia es el índice apendicular. Se expresa en kilogramos por metro cuadrado, es decir, peso por superficie. Pero ¿cuáles serían los valores normales? O sea, no van a ser igual los valores que vamos a obtener, por ejemplo, en el maestro Gichin Funakoshi, que en el maestro Gabriel García Márquez o el Dalai Lama. Son personas con trasfondos culturales diferentes y con composiciones corporales y actividades diferentes. Entonces es muy importante tener un grupo de referencia. Tomamos como medida algo similar a lo que ocurre en la osteoporosis, el hecho de tomar las desviaciones estándar con respecto a la curva normal de una población. Entonces, por ejemplo, utilizamos el T-score, el Z-score, para referirnos en la referencia que puede tener una persona con respecto a otros grupos. De igual manera, utilizamos 2 desviaciones estándar por debajo de la curva para saber si la persona ya tiene una pérdida importante de este índice apendicular. En el caso de, por ejemplo, Nuevo México, utilizó un grupo que en las mujeres es de 5.45 el punto de corte y en los hombres 7.26 kilogramos metro cuadrado. Y si nos fijamos en los grupos de trabajo asiáticos, por ejemplo, los valores suelen ser similares, 5.7 para mujeres y 7 para hombres. Esto nos da una idea de que más o menos, a pesar de las diferencias étnicas, se pueden mantener unos valores que son más o menos similares. Me tomé el trabajo de buscar referencias locales y afortunadamente hay unos estudios pilotos en Caldas, en donde en la Universidad de Caldas hacen, en la Facultad de Gerontología y también de Bioimpedancia Eléctrica, hacen un análisis a través de bioimpedanciometría de la masa muscular normal en hombres y en mujeres. Y fíjense que en hombres suele ser de 8.39 y en mujeres de 6.42. Si estimamos las desviaciones estándar, los valores también estarían muy similares a los del resto de la población. Entonces vamos en buen camino, pues en cuanto a que ya tenemos estudios pilotos. Sin embargo, estos son muy poco representativos y deberían hacerse en muchas más personas para establecer una población de referencia como estamos haciendo en la población latinoamericana con la osteoporosis. Ya entonces la masa muscular es a través de las desviaciones estándar que lo diagnosticamos, ¿cierto? Entonces, hay un estudio del doctor Monterrosa que forma parte del equipo de ginecobstetricia acá en Cartagena, pues, que encontró algo preocupante y es que el 4% de las mujeres que ya están en esta edad, 40 y 44 años, ya tienen criterios de sarcopenia. Esto nos obliga de pronto a buscar maneras de intervención temprana, porque si nos fijamos en las gráficas anteriores que ya habíamos visto, los diagnósticos no se dan sino hasta personas que tienen 60, 70 años y es muy preocupante encontrar esto en la población. Entonces, tener mucho más en cuenta este diagnóstico.
En cuanto a la fuerza muscular se da con parámetros que también pueden variar en grupos étnicos. No es lo mismo, por ejemplo, la fuerza prensil en la mano de un grupo indígena que trabajan mucho la parte manual que, por ejemplo, la población asiática. Son poblaciones diferentes. Pero hay algo muy curioso con respecto a la fuerza prensil de la mano. Aquí en Colombia, también en Cúcuta, se evaluaron más de 500 pacientes entre hombres y mujeres y se encontraron valores de la fuerza prensil de la mano que van en la mano dominante y en la mano no dominante y lo organizaron por décadas. Y fíjense cómo esos valores son casi que se mantienen en los mismos rangos. Y es por eso que se utiliza, tanto en hombres como en mujeres, la fuerza prensil de la mano, porque es un valor que a través de las décadas se puede mantener. Y que cuando ya empezamos a perder la fuerza prensil es preocupante porque es ya un asunto que nos está llevando que no solo el paciente tiene pérdida de la masa muscular, sino también de su calidad. Entonces, por eso la fuerza prensil es el más utilizado. Las referencias a nivel internacional están muy similares en los diferentes estudios, pero se utiliza como referencia el punto de 27 kilogramos fuerza para los hombres y 16 kilogramos fuerza para las mujeres. Todo lo que esté por debajo de eso, entonces ya es una pérdida de la fuerza muscular prensil de la mano. En cuanto a los desempeños físicos, utilizamos un valor de referencia mundial de la marcha, que puede ser 0.8 metros por segundo, lo vemos acá. Estos 0.8 metros por segundo básicamente significa que el paciente puede recorrer una distancia de 8 metros en 10 segundos, que sería el tiempo normal. Entonces es muy fácil establecerlo en un consultorio, poner al paciente en 4 metros que vaya y vuelva, o en 8 metros que vaya y nosotros le tomamos el tiempo. Si vemos que el paciente está por debajo de 0.8 metros por segundo, es decir, se toma más de 10 segundos en realizar este examen, este paciente ya tiene un compromiso también funcional. Entonces sería una sarcopenia severa. En cuanto al test de levantarse e ir y volver, básicamente eso, se levanta de la silla el paciente, camina 3 metros y se devuelve. En este tiempo debe de tomar 10 segundos, algo similar a lo que ocurría con los 8 metros del test de marcha. Si ese test se demora hasta 20 segundos, está aceptable, pero si es más de 20 segundos, ya es falla en el performance de esa persona. Y si hay estudios que muestran que la relación de más de 30 segundos ya es muy estrecha con las caídas. Entonces estos pacientes están en riesgo de caídas también. De acuerdo a esto se establecen entonces algoritmos. Estos algoritmos son ¿para qué? Para clasificar o más bien para discernir cómo utilizar de manera costo efectiva los estudios. No le vamos a mandar de pronto una densitometría a todo el mundo para ver si tiene pérdida de masa muscular, porque podemos tener pacientes que perdieron masa, pero por una u otra razón se conserva su fuerza muscular y su actividad, entonces no están sarcopénicos. Entonces sería un gasto innecesario de recursos. En este caso entonces tomamos como referencia la velocidad de la marcha y tomamos a aquellos pacientes que si están bien de velocidad de marcha, entonces procedemos a medir la fuerza. Si estos dos factores están bien, no hay necesidad de por qué hacerle una densitometría a ese paciente entonces es un paciente no sarcopénico, pero podemos ver que si alguno de estos estudios sale mal, entonces nos obliga de una forma u otra a utilizar la densitometría o a medir la masa muscular de ese paciente para finalmente diagnosticar la sarcopenia. Este test que vemos acá es un test de desempeño físico muy similar a estudios de tamizaje, pero no es bastante utilizado porque básicamente incluye hacerle todo esto al paciente. Entonces, ¿qué hacemos con los pacientes para decidir a qué pacientes yo voy a estudiar y a qué pacientes no? Y ahí está la prueba más importante de la sarcopenia, que es los test de tamizaje. Tenemos dos grandes test de tamizaje. Uno es el SARC-F, que su sensibilidad es muy baja, pero la importancia de este estudio radica en su especificidad, que es mayor al 90%. Entonces, si a usted le sale un test de SARC-F bien, quiere decir que usted con seguridad no tiene sarcopenia o no tiene riesgo temprano de presentar sarcopenia. Entonces, esto nos permite excluir a los pacientes para saber a cuáles le vamos a hacer los estudios y a cuáles no. Esto se ha validado en múltiples estudios, pero hay estudios que han propuesto esto que se llama el mini SARC-F, en donde el SARC-F usualmente valora 5 puntos, que es el básico, el clásico, que evalúa la fuerza, si el paciente necesita ayuda al caminar, al levantarse de una silla, al subir de escalera o si se ha caído en el último año. Entonces, de estos puntos, si nosotros sumamos 4 o más, este paciente está en riesgo de sarcopenia y debemos llevarlo a estudiarle todos estos puntos que ya hemos visto. Pero
Si ese paciente se le aplica este estudio, ya esto está relegado, olvídenlo. Esto, por lo menos en la literatura, la propuesta de un SARC-F corto no es una buena propuesta porque no evalúa de manera adecuada a estos pacientes y tiene fallas tanto en especificidad como en sensibilidad. Entonces, el que debemos aplicar es el de 5 puntos y lo debemos aplicar, es muy fácil de aplicar, es solamente una respuesta y que el paciente nos diga si ha tenido alguna caída en el último año. Y esto nos ayuda a que el paciente lo podamos clasificar mucho más fácil. Los otros estudios que se suman a esto son las otras medidas de tamizaje que establecieron el grupo asiático, que se llama Mini Sarcopenia Risk Assessment, o MRSA. Hay de 5 puntos y de 7 puntos. Y observe la sensibilidad, es una sensibilidad bastante grande. Contrastado con la especificidad bastante grande del SARC-F, la recomendación es de usar al menos 2 escalas de tamizaje. Una es el SARC y otra cualquiera de los MRSA, y mejora considerablemente tanto la captación como la exclusión de estos pacientes. ¿En qué consiste el MRSA? En este caso, entre más puntaje tenga el paciente, mejor. Pregunta la edad, si el paciente estuvo hospitalizado, si tienes un nivel de actividad, si qué come, o sea, toma en cuenta los factores nutricionales, si tiene un buen consumo de calcio. Entonces, en este caso, para el de 7 puntos, debe ser mayor de 30 para considerar. Tenemos en claro que qué vamos a hacer con los pacientes. Debemos evaluar los test de sarcopenia de manera, primero aplicando aquellos test de tamizaje y posteriormente con estos test de tamizaje enfocar al paciente si requiere todos esos estudios para el diagnóstico completo. No debemos olvidar los diferenciales. Los diferenciales son pacientes que pierden fuerza, pero no masa. Es un paciente que probablemente tiene un trastorno neuromuscular. El paciente que pierde primero la fuerza y que segundo hace la atrofia. Y pacientes que tengan otros signos de alarma, como por ejemplo alteraciones en el apetito, pacientes que tienen plenitud temprana, pacientes que han perdido mucho peso en los últimos meses, son signos probablemente de una neoplasia, de un síndrome caquéxico que ya nos obligan a referir al paciente a otras especialidades. Entonces, sabiendo que este paciente tiene un diagnóstico ya establecido, ¿cómo vamos a intervenir? La intervención está precisamente fundamentada en esos loops que vimos anteriormente, y esos loops son el loops de la actividad física, de la nutrición y del metabolismo, que podríamos utilizar además terapias con drogas o la supresión de algunas drogas o la intervención psicológica como factores adicionales para la salud integral de estas personas. En cuanto al ejercicio, es un mundo bastante vasto. El ejercicio tiene diferentes formas de prescribirse. De hecho, actualmente se diferencian dos grandes corrientes, que una es el ejercicio de baja intensidad sostenida y el otro es el ejercicio de alta intensidad en intervalos. Son como los dos extremos del espectro de la actividad muscular que podríamos exigir en nuestros pacientes, pero hay unos mitos que hay que desmentir primero, y es que se cree que la pérdida de la masa muscular es constante y que ya el paciente de mayor edad no está en condiciones de hacer ganancia muscular. Es decir, solamente hay hipertrofia o atrofia, pero no hay hiperplasia, y esto es un mito bastante grande que ya se ha desmentido. Lo otro es que la capacidad oxidativa de los adultos no se compara con la de un paciente más joven y que siempre va en decremento. Esto también es falso. Y los ejercicios de resistencia y fuerza no son para mayores porque les molesta la presión, etc. Entonces, todos estos son mitos que hay que ir eliminando para poder enfocar bien a nuestros pacientes. Y la mayoría de estos estudios que se realizaron gracias al doctor Tim Snyder, y los estudios que hacen sus predecesores y los que le suceden también acerca de las células satélite. Estas células satélite básicamente fueron un hito en la concepción del desarrollo y el mantenimiento muscular a lo largo de los años y revolucionó la manera en que se veía el músculo y la manera en que se reparaba el músculo. De esta manera es algo muy similar a lo que ocurre, por ejemplo, con el doctor Ginás y la neuroplasticidad, que también recibieron un premio al demostrar que las neuronas se replicaban a un nivel que no éramos capaces de ver anteriormente. En el músculo, ¿qué ocurre? La fibra, las células satélites están de manera quiescente como células pluripotenciales alrededor de la fibra muscular. Recordemos que es multinucleada, pero que esta fibra, al sufrir un trauma muscular, un daño, un estímulo, principalmente los estímulos que se asocian con esto son las contracciones excéntricas durante los ejercicios,
y llevan a que estas células satélite proliferen y se integren a través de señales celulares en esta nueva fibra, haciendo una reparación y al final una inclusión dentro de los núcleos nuevos que puede tener esta célula multinucleada. Entonces, identificamos una hiperplasia donde antes se creía que no era capaz de regenerarse el músculo. Entonces, importante esto porque nos lleva a todo el concepto de memoria muscular a reevaluarlo. Entonces tenemos un paciente que no había sido sometido a ningún tipo de entrenamiento, va a una rehabilitación, a un entrenamiento en donde se predispone a que este paciente haga todas esas reacciones de integración de las células satélite y lo llevamos a una hipertrofia. ¿Qué pasa? Que si ese paciente se desacondiciona por algún motivo, la fibra disminuye su tamaño, es decir, se atrofia, pero ya tiene las ventajas de haber recibido una hiperplasia previa y entonces es fácil que ese paciente a través de una ruta de reacondicionamiento llegue otra vez al punto donde estaba. Y este proceso se mantiene en todas las edades. Es lo que es revolucionario con respecto a la idea del ejercicio en los mayores. Entonces, otro mito más que se va desbancando. Y importante aquí ver si el ejercicio que se hace es de alta intensidad. ¿Por qué? Entonces, lo importante es recordar que estábamos teniendo una pérdida selectiva de las fibras tipo 2B, que son las que principalmente utilizan las rutas metabólicas de los ejercicios de alta intensidad, que son durante los primeros 2 minutos. Estos sistemas son las reservas de ATP, las reservas de fosfocreatina y el sistema de ácido láctico, que si bien son cortos, nos permiten actividades intensas en periodos de menos tiempo y por eso el ejercicio interválico se hace por intervalos, porque no es posible mantener esta actividad intensa en altos volúmenes de tiempo. Entonces ya a partir de ese tiempo, quien toma el control del sistema aeróbico y entonces podríamos tener beneficios cardiovasculares de ambos tipos de actividad. ¿Qué pasa? Que la actividad de baja intensidad, lo que pasa con ella es que requiere de que la persona sea constante y tenga una práctica constante para llegar a unos beneficios, pero el sistema de alta intensidad tiene una ventaja que es el tiempo que nos permite llevar más rápido a este paciente que está desacondicionado a un acondicionamiento bastante adecuado y con los mismos beneficios que podría tener una persona que tiene una práctica deportiva desde hace, por ejemplo, 10 años. Entonces, por eso se le recomienda de manera prescriptiva el ejercicio de intensidad y resistencia. Esto no son ideas teóricas, esto ya ha sido comprobado en diferentes estudios, por ejemplo, en el Journal Escandinavo de Deporte, en donde se tomaron varios estudios europeos donde siempre, como vemos en este análisis de Forest Plot, se favorece el ejercicio de alta intensidad sobre el de baja intensidad. De igual manera, con grupos controles también se observan muchos beneficios en toda esta cantidad de estudios, independiente de su metodología, siempre vamos a ver favoreciendo el ejercicio de resistencia. Y esto no es algo que ha aparecido pues en la última década, sino que se viene estudiando desde hace rato, pero que en algún momento fue una idea muy loca para ser cierta. De hecho, era la minoría de los estudios las que hablaban de esto, como el estudio de Fiatarone en los 90, donde se aplicaba ejercicio de alta intensidad en personas en su 9ª década. Esto era algo muy loco, muy revolucionario en la época, pero fíjense que a través de los años se ha comprobado que en los adultos de más edad hay cambios reversivos de todo este proceso degenerativo con el ejercicio de alta intensidad. Entonces es una realidad que debemos prescribir el ejercicio. En los pacientes hay guías que han sido desarrolladas para la actividad física, son las guías americanas. Estamos actualmente en la segunda edición de 2018, probablemente en el año que viene tendremos una nueva edición y hay un libro importante donde el Colegio Americano da bases para la prescripción del ejercicio, no solamente para los médicos generales, sino para todas las especialidades. Entonces estamos en capacidad de recomendar actividad física para nuestros pacientes y más nosotros en el área osteomuscular. ¿Cómo se darían esas recomendaciones o cómo se prescribe? El ejercicio se prescribe con 150 o 300 minutos de actividad moderada en la semana o si es actividad intensa de 75 a 150 minutos. ¿Qué sería esto? Serían 5 días a la semana donde cada día el paciente dedica media hora de ejercicio. Y de estos 5 días, al menos 2 veces por semana, hacer ejercicio de musculación, es decir, ejercicios de potencia, de fuerza. Y ese ejercicio se puede programar para que el paciente haga de 8 a 12 repeticiones en varios sets por cada grupo muscular. Son medidas bastante concretas y muestran el beneficio que tiene las tareas múltiples, es decir, incluir actividades de balance
como yoga, tai chi, natación u otro deporte de coordinación para que el paciente reduzca considerablemente el riesgo de caída. Entonces, esto es otro mito más. El paciente anciano que está en actividades deportivas tiene riesgo de caerse. No, en realidad supera mucho más el beneficio de evitar las caídas por desuso o por atrofia o por fragilidad, el hecho de aplicarles ejercicio. Entonces, esto es una forma práctica de cómo podemos recomendarlo. Y pasamos a la parte de la nutrición. En la nutrición hay algo paradójico, y es que el paciente anciano que tiene problemas de sarcopenia, tiene una predisposición genética, cambios fisiológicos, condiciones médicas variadas, trastornos mentales, etcétera, o condiciones socioeconómicas que llevan a que ese paciente de una manera u otra consuma menos proteína. Pero el paciente de edad también es un paciente que puede estar en resistencia anabólica, que tiene baja biodisponibilidad postprandial de aminoácidos y un decremento pues, de la perfusión muscular. Todos estos son factores que hacen que ese paciente necesite más contenido proteico. Entonces, estamos en una paradoja y en una desventaja desde la entrada del análisis de estos pacientes, donde sabemos que estamos teniendo un paciente que consume ya menos de lo que necesita. Las recomendaciones internacionales hablan de un contenido proteico y hablamos de las proteínas porque principalmente son los constituyentes del músculo. En el caso de las proteínas, 0.8 gramos de proteína por kilo por día es la recomendación internacional, pero esto es en sujetos sanos. Entonces, ¿qué pasa? Los pacientes que tienen condiciones especiales o pacientes que tienen sarcopenia, tanto el consenso del ESPE, el Grupo Europeo, o del estudio ProTaste, que son los americanos, recomiendan una ingesta de proteína mucho mayor, de 1 a 1.2 gramos kilo día. Y hay unas sociedades científicas que incluso en pacientes que son adultos activos o que tienen alguna patología extra que favorece la pérdida de proteína, incrementar todavía más el consumo proteico. Y entonces aquí surge una preocupación que es, bueno, o sea, estamos recomendándole proteína en un incremento donde los pacientes ni la mitad llegan al consumo que recomiendan de 0.8. Quiere decir que estaríamos obligando a esos pacientes a consumir más proteína. Eso no sería pues detrimental, malo. Y no, la verdad es que otro mito importante a desbancar es este, que dicen que la proteína daña el riñón y es una relación que se ha asumido mal en la literatura. Es cierto que una persona con enfermedad renal tiene la predisposición a guardar más metabolitos de las proteínas y les cuesta trabajo eliminarlo. Esto hace que sean propensos, por ejemplo, a una encefalopatía urémica o alguna otra condición en donde todos estos desechos se van acumulando en el cuerpo y por eso se les restringe la proteína, pero no es porque la proteína vaya a deteriorar la función renal mayor. En este caso, un paciente con un riñón sano, por ejemplo, como lo muestran la mayoría de estos estudios, si usted le da una proteína en cantidades grandes, su riñón está en la proporción de responder o de eliminar el exceso de proteína y de hacer anabolismo con la proteína que él requiera. Entonces, eso es otro mito más. Vemos que, por ejemplo, en los pacientes con una enfermedad renal crónica severa, la recomendación es de 0.8 también, muy similar a lo que hacen la recomendación mundial. Y en pacientes que están en hemodiálisis y diálisis peritoneal, pues la recomendación es normal, igual al resto de los pacientes. Entonces, tener en cuenta eso. Se hizo una encuesta a nivel internacional, principalmente el grupo americano, pero habían poblaciones de todos los grupos en pacientes mayores de 80 años, perdón, de 70 años, y se veía que estos pacientes consumían la proteína de manera irregular en el día. O sea, un poquito en el desayuno, más en el almuerzo, de pronto se pasaban de los requerimientos en la cena y en uno que otro snack consumían algún grado de proteína. Y esto nos lleva a los estudios del Dr. Paddon Jones y Simons, que son los que, si no son de los más importantes, son los que lideran la nutrición actualmente en los pacientes de edad. Ellos tienen un programa que ha investigado cómo se comporta la proteína administrada en los pacientes de edad y cómo optimizar este manejo de la manera más propicia para que estos pacientes se beneficien lo mayor posible. Entonces, si tenemos un paciente que está haciendo ayuno y a este paciente se le contrasta la síntesis proteica con el paciente al que le administran aproximadamente 30 gramos de proteína en una comida, observamos que la síntesis proteica en 24 horas se aumenta bastante. ¿Qué pasa? Que ya cuando usted administra 90 gramos de proteína en una comida, o sea, se pasa demasiado, ya los efectos sobre la síntesis no son muchos. Es decir, da lo mismo
darle esta gran cantidad de proteína a un paciente que una cantidad 3 veces menor. Y este punto de corte se estableció de manera arbitraria precisamente porque se encontró que estos pacientes en este punto ya disminuían la síntesis. Entonces la recomendación general de proteínas para una comida es de más o menos 30 gramos y distribuirlo de manera regular. Vamos a ver por qué. Otra cosa importante es que la proteína con el ejercicio todavía aumenta mucho más la síntesis proteica, entonces debemos llevarlos de la mano. ¿Qué pasa con las comidas que se dan de manera irregular? Pues nosotros no podemos guardar el exceso de proteína para utilizarlo después. Esto es diferente a lo que sucede, por ejemplo, con los carbohidratos en forma de glucógeno, depósitos de grasa. No sucede lo mismo con las proteínas. En las proteína que usted no utilice, no la utilizó y se va o al catabolismo o a eliminarla. Entonces, en este caso, de una proteína administrada 90 gramos, por ejemplo, miren cómo se administra en el día estos 90 gramos y la cantidad de proteína que podemos usar realmente es una cantidad pequeña, porque se administra de manera irregular y la persona usualmente tiene una pérdida de algún grado de las proteínas que no se utiliza. Pero esta proteína la podemos distribuir de manera regular y logramos un anabolismo casi que constante a lo largo de 24 horas usando de manera completa todas esas proteínas que administramos. Entonces, recordemos, 30 gramos por comida nos dan aproximadamente 1.3 gramos kilo día, que está dentro de las recomendaciones. Y estamos haciendo un efecto óptimo en este paciente. ¿Cuándo podemos saber si el paciente tiene 30 gramos de proteína? Pues esto es fácil a través de aplicaciones en donde podemos ver, por ejemplo, como los Nutrition Facts de los productos. Así hay unas aplicaciones que nos permiten saber cuánto de cada nutriente tiene, qué cantidad de macros tiene. Por ejemplo, podemos ver que un pedazo de pollo de 120 gramos aproximadamente tendría estos 30 gramos de proteína y eso podría ser una porción de proteína para este paciente. Esto es lo que veníamos comentando. Si se distribuye de manera regular, la proteína se aprovecha mejor y hay mejor índice sintético. Y la contraparte es los pacientes que han sufrido algún tipo de pérdida y están hospitalizados y sabemos que la inactividad hace que el músculo se vaya perdiendo, tanto en condición como en masa. Entonces, ¿qué pasa con los pacientes? Se estudiaron diferentes grupos de pacientes y vemos que en la población joven pueden estar casi un mes en cama y pierden solamente menos de 500 gramos de masa muscular en el miembro inferior. Esto es la medida que se tomó de referencia. Pero vemos que los pacientes de edad media o pacientes más viejos en periodos de 14 años o 10 años, 10 días, pueden llegar a perder casi 1 kilogramo o incluso más de masa muscular. Miren lo que sucede en pacientes de más edad todavía. 4 días. En 4 días estos pacientes llegan a perder tanta masa muscular como lo haría una persona más joven en un periodo de 2 semanas. Entonces, es muy importante que estos pacientes entren en un estado catabólico y eso se replica tanto en los estudios del Dr. Paddon-Jones, de English y de Corbijn. ¿Qué pasa? Que ellos no solamente muestran el problema, sino que también hacen estudios para tratar de encontrar la solución. Y vemos cómo se hacen estudios aleatorizados en donde a los pacientes del grupo control no se les administra nada, pues siguen su dieta normal, pero se les administra leucina en forma de suplemento a los pacientes del grupo intervención. ¿Y qué se encontró? Que estos pacientes en la primera semana, miren la diferencia, la pérdida de performance, la pérdida de capacidad aeróbica, la pérdida de masa muscular o de fuerza, es mucho menor en los pacientes que se les administra la leucina. Pero este efecto, después de más o menos 2 semanas, ya se pierde y se va igualando la cantidad de pérdida muscular en condición y en masa de aquellos pacientes que se les administró leucina. Es decir, que la leucina solita no nos sirve, sino durante las primeras semanas. Esto tiene una importancia básica en un tipo de pacientes, ya lo vamos a ver. Otro valor adicional que generó esto es que administrar una proteína de manera regular en los pacientes solo como efecto pasivo hace que el paciente pierda grasa. Entonces, el paciente se deshace de manera pasiva de aquellos excesos de grasa que tiene solamente con la administración de una proteína adecuada en la dieta. Entonces, ¿en dónde se recomienda la suplementación como una monoterapia o como algo efectivo? En aquellos pacientes que están en posoperatorios, que sabemos que van a permanecer esos días ahí, que son nuestros pacientes ancianos, que los vamos a tener encamados en posoperatorio, o el paciente que está en una rehabilitación durante las primeras 1 o 2 semanas de su rehabilitación. Sabemos que en estos pacientes va a tener un impacto positivo al administrar leucina, ¿sí? Ya de ahí en adelante
pues sabemos que el paciente debe conjugar una actividad física, si no la pérdida de músculo va a ser igual. Entonces, todos esos pacientes que están encamados crónicos, que les compran su poco suplemento, en realidad están perdiendo proteína y están perdiendo dinero también, porque no funcionan de una manera, digamos, lineal el hecho de que usted le administre una proteína como monoterapia a estos pacientes para mantener la masa muscular. Siempre debe ir conjugado de algún grado de actividad muscular. Y esto lo traigo a colación es porque la glutamina también es considerada como otro factor u otro suplemento que se utiliza para la protección muscular, ya que el cuerpo utiliza la glutamina en la gluconeogénesis para utilizar energía y durante los periodos de actividad física intensa o de periodos de desintegración muscular suele ser un protector muscular. Pero ¿qué pasa? Que en la literatura hasta ahora no se ha indicado para sarcopenia. De hecho, no tiene valor en la sarcopenia y los valores que se han encontrado en la literatura son con pacientes oncológicos que tienen síndromes caquéxicos o en pacientes en postoperatorio de una cirugía gastrointestinal en donde hay un síndrome de malabsorción. Pacientes que son atletas de alta intensidad. En esos puntos es donde realmente tiene utilidad la glutamina. El resto de los pacientes, pues no, sería un gasto innecesario. Y otro punto importante es la vitamina D. Sabemos que la vitamina D tiene una regulación importante en el metabolismo del calcio y que por una forma u otra en los pacientes se ve disminuida tanto la producción como la transformación por la menor exposición a los rayos ultravioleta. Entonces vamos a tener un paciente que tiene menor producción de calvindina, que es la proteína que nos permite captar a nivel intestinal el calcio, y menor cantidad de osteocalcina y otras proteínas que nos ayudan a mantener las concentraciones de calcio en el sistema osteomuscular en niveles óptimos. Recordemos que la contracción depende de la concentración de calcio a nivel del retículo sarcoplámico en el músculo esquelético y a nivel y extracelular en la dinámica que hay en las cisternas terminales en el músculo liso también. Entonces, importante saber que un paciente hay que administrarle también vitamina D y contribuye a mejorar estas condiciones. El Grupo Internacional de Trabajo en el Adulto Mayor, tanto el europeo como el internacional, hacen indicaciones que son replicadas en la mayoría de los estudios, pero que esta tabla me pareció que resume concretamente cómo, digamos, prescribir cada uno. Entonces, la proteína en general, que ya sabemos que está en 1.2 gramos kilo día, no necesariamente tiene que ser una proteína de suero o suplemento, puede ser de la comida del paciente si está bien balanceada. Pero la leucina y el beta-hidroxibutirato, que es un metabolito de la leucina, se utilizan de manera individual como suplemento en dosis de 3 gramos día si es leucina y si es beta-hidroxibutirato 2 gramos día. La creatina es algo un poco controvertido porque la creatina se supone que mejora los ejercicios de alta intensidad al mejorar las reservas de fosfocreatina en estos pacientes y hace que durante las primeras semanas su entrenamiento sea más óptimo. Pero ya una vez que pasan 6 semanas aproximadamente, este efecto se pierde y básicamente lo que se logró fue una hinchazón, un edema muscular, un efecto osmótico. El paciente se ve en apariencia un poco mejor de ganancia muscular, pero el resto del tiempo ya no tiene una utilidad. Entonces, como para tenerlo en cuenta que la creatina durante las primeras semanas mejora los entrenamientos de los pacientes para llevarlo más rápido o con ejercicios más intensos a donde tiene que estar. La vitamina D se recomienda en 800 a 1000 unidades internacionales por día, ¿sí? Y esto que son los ácidos grasos poliinsaturados, los omega 3, también está un poco controvertido porque hay resultados contradictorios en la literatura, pero teóricamente, o lo que defienden algunos autores, es que derivan la producción de ácido araquidónico y de todos los eicosanoides hacia un perfil antiinflamatorio que es contrarrestando lo que ocurre durante la sarcopenia, que es un fenómeno proinflamatorio. Entonces, drogas que nos permitan hacer una intervención en la sarcopenia, pues desafortunadamente actualmente no tenemos una droga que sea recomendable, así como lo sería, por ejemplo, el paciente osteosarcopénico, que ya tiene además osteoporosis, que sí sabemos que los antirresortivos o análogos de la PTH, todos estos tienen un efecto muy concreto sobre la resorción ósea. En estos casos, en el músculo, se trabaja hasta ahora en moduladores de receptores de andrógenos, pero todos estos estudios son estudios que no han llegado a fase de comercialización ni de distribución. Son ejercicios que todavía están en fase preclínica y en fase 2, lo que quiere decir que todavía se están analizando los efectos deleterios que podría tener y todavía estos efectos deleterios no son tan mínimos como para prescribirlo de manera rutinaria. Entonces, actualmente la FDA no ha aprobado ninguna droga moduladora para utilizarse para sarcopenia, pero podemos tener, digamos, dianas en los estudios
futuros sobre aquellas hormonas que pueden influir en el músculo, sobre todo la dehidroepiandrosterona, que tiene un papel muy importante en la conservación muscular en los hombres y en algún grado en las mujeres también, a través de la aromatización periférica, y los demás hormonas que también funcionan, como por ejemplo la hormona de crecimiento, factor de crecimiento insulinoide, etcétera. Algo que sí se ha encontrado, pero no como una recomendación, sino como una prohibición, es el cigarrillo. El cigarrillo tiene muchos componentes y todos estos componentes tienen una relación con la pérdida de fuerza muscular. Esto ya está también replicado en varios estudios, pero además no es solamente por todo el fenómeno proinflamatorio o de menor oxigenación, sino también un daño directo sobre la fibra muscular y sobre la placa neuromuscular. Además tiene también trastornos en lo que refiere a la consolidación, cosa importante para nosotros en nuestros pacientes postquirúrgicos. Y entonces se les recomienda a estos pacientes que dejen de fumar. Además de eso, el ejercicio, otro soporte más para la actividad física, contrarresta a nivel fisiopatológico todos los fenómenos inflamatorios que haría el cigarrillo. Entonces, a esos pacientes deberíamos también recomendarle una actividad física regular. Por último, la intervención psicosocial, que es uno de los puntos más importantes. En estos pacientes ocurre que se relaciona mucho la depresión con la sarcopenia. Y esto es pues lógico teniendo un paciente que tiene todo ese contexto cultural, que está relegado, que es un paciente que no puede desempeñarse como lo hacía antes, que probablemente está pensionado o sin laborar. Entonces, en estos pacientes se recomienda pues, la valoración psicológica, y yo creo que esta imagen lo dice todo. Pacientes que tenemos que son nuestros ancianos, probablemente están viviendo en estas condiciones, sedentarios, con mala alimentación. Y bueno, en general el motivo de la charla es llamado a cambiar esa concepción de que la persona está destinada a tener todas estas comorbilidades. Nosotros podemos escoger cómo va a terminar nuestro paciente. A través de unas recomendaciones podemos hacer influencia positiva y podemos detectar tempranamente y hacer intervenciones adecuadas. Esto es una charla adicional que forma parte de la Tech Talk que hizo un sujeto llamado Charles Ester, es un físico-culturista de 93 años, me pareció muy chévere, se la recomiendo. Y bueno, para tener presente, la intervención con suplementos ha mostrado resultados de impacto en el manejo de estos pacientes, deberíamos tenerlo presente y estandarizado. La actividad física, como los ejercicios de estabilidad y alta intensidad, mejoran la calidad de vida y la calidad musculoesquelética. Todos los pacientes adultos mayores deben hacerse screening con el FSAR y el MRSA para sarcopenia y también para depresión, dada la relación que tienen estas condiciones. Y cuando rompemos los loops, mejoramos la calidad de vida de nuestros pacientes. Bueno, ojalá todos nuestros pacientes fueran así, y esto era lo que tenía para traerles como revisión. Espero que les haya gustado, y si tienen alguna duda, preguntas o comentarios, adelante.